Dolina, vamos con la charla de esta noche, por favor. Hablaremos hoy de juglares y trovadores. Ambos términos suelen confundirse, particularmente cuando uno habla de otra cosa. Sin embargo, en la Europa de la Edad Media había una diferencia. El juglar aparece antes que el trovador, pero los trovadores siempre estuvieron interesados en destacarse, porque el trovador no era una mera figura de entretenimiento popular y cortesano, sino que además era el autor y compositor de los textos y la música con que desenvolvía su labor. Esa es la diferencia. El juglar cantaba, el trovador cantaba, pero además componía. Por otra parte, los trovadores se tenían a sí mismos por individuos de mayor nivel cultural e intelectual. Aunque esta no es una diferencia, pues todo el mundo se tiene a sí mismo poseyendo un nivel cultural mayor al de los demás. Curioso que ocurra esto. Muchas veces esto ocurre sin ningún otro indicio que venga a confirmar esta suposición. Los trovadores aprendían su arte en auténticas escuelas muchas veces. No actuaban por interés económico, o no era ese en todo caso su principal estímulo, sino que estaban interesados en lo artístico, aunque a veces vivían del mecenazgo de reyes o grandes señores en cuyos palacios se alojaban. La palabra juglar deviene de iocularis, de iocus, es decir, de juego. El juglar era un heredero medieval de una tradición que existía entre los romanos. Durante el imperio, las ciudades eran recorridas por actores itinerantes que actuaban en las plazas haciendo de todo: malabarismo, acrobacia, recitado de poemas, narración de historias picantes, en fin. Cuando se fragmentó el Imperio Romano, se produjo un aislamiento en muchas regiones. Ausente el poder central de Roma, muchas ciudades, muchos feudos quedaron sin comunicación con el mundo, y resulta ser que estos viajeros, estos juglares itinerantes, comenzaron a llevar de aquí para allá noticias verdaderas, pero también noticias falsas, increíbles, extravagantes, etcétera. En el año 506, el concilio de Acre se ocupó de los iaculatores, hablando de los juglares, sí, claro, y los catalogó como individuos de conducta muy reprobable que debían ser rechazados. En la mayoría de los escritos eclesiásticos de la época, el juglar aparecía como un espejo de vicios y liviandades: borracho, mujeriego, ladrón, pendenciero y homicida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parece que existían disputas que a veces llegaban hasta el duelo entre los juglares o incluso con alguno del público, en fin, como cualquiera puede suponer. Además, los juglares solían estar arreglados con estafadores que venían desde muy lejos. Por ejemplo, los juglares adelantaban la noticia de poderes fantásticos de un elixir o dones extraordinarios de algún mago. Entonces lo hacían un mes antes de que llegara a esa misma ciudad el propio mago o vendedor de elixir. Y se formaban entonces reuniones extraordinarias de personas que compraban elixir o contrataban acciones mágicas. Mientras tanto, ya el juglar estaba en otro lugar, preparando la llegada de los vendedores. A los juglares se los veía tanto en la mesa del rey o del caballero, como entreverados con la parte más humilde del pueblo. Se vestían con colores brillantes, tratando de que su presencia fuera vistosa. Llevaban cascabeles o sonajeros. A ver, sacúdase, Rolón. Ahí está. Siempre con la intención de cautivar. También llevaban máscaras grotescas o de animales. Tocaban distintos instrumentos musicales: flautas, panderetas, cornamusas, etcétera. En el lenguaje del juglar predominaban muchas veces giros obscenos. Iba a decir gritos obscenos. Los giros obscenos no sé lo que serán. ¿Los gritos? Y los gritos sí. O sea, eran giros obscenos en voz alta, los gritos. Pero esto era lo que parecía gustar más a su público, como ocurre hoy con la televisión. En la España medieval también había juglares que eran narradores, más que nada. Y con ellos se empezó a gestar la poesía épica,
los cantares de gesta que tanta importancia habrían de tener en la ampliación de los márgenes del idioma. En el tránsito entre la baja y la alta Edad Media, ya por los siglos XII, XIII, comenzaron a recorrer los caminos de Europa unos juglares que podían encuadrarse en un nuevo tipo, los goliardos. Eran unos clérigos de órdenes menores, algunos estudiantes de las nacientes universidades, y estos niatos, más instruidos, contaban historias un poco más complejas. Vivían de los grandes señores, siempre tenían alguna carta de recomendación para presentarse en distintas cortes. Obtenían ganancia con las monedas que el público les arrojaba al finalizar sus recitados. Y también a veces les tiraban alguna ropa o alguna cosa útil. En oposición a los primeros juglares y a los sofisticados goliardos, surgieron los juglares de gesta, que eran aceptados por la Iglesia, difundían una escala de valores que la Iglesia quería estimular y preservar, y hablaban de vidas de los santos. Muy bien, el lenguaje de los juglares de gesta fue evolucionando, y fueron clérigos los que relevaron sus cantares, e hicieron una forma de escribir mucho más culta, no solo en el uso de las palabras, sino también en la utilización de la métrica para la composición. Parece que los juglares anteriores fallaban en la medición de los versos, y los tenían que contar con los dedos. Estos nuevos autores pretendían no solo deleitar, sino también instruir. No se trataba de renunciar a los cantares del pueblo, sino de hacer llegar a ellos un saber más culto. Y así nació el mester de clerecía, mester como menester, como oficio, ¿no? Sin embargo, poco a poco los juglares, tanto los de gesta como los de mester de clerecía, fueron cediendo su importancia a favor de escritores profesionales. Y ya en el alba del Renacimiento desaparecieron. La gente empezó a prestar al autor profesional. Y también desaparecieron los trovadores, que habían nacido casi junto a los juglares de gesta. Los trovadores eran un gremio que tenía mucho que ver con la Frauendienst, que era la atención, el culto de las mujeres del que hemos hablado, ¿no? Ante la promesa del premio de la mujer, los trovadores alzaban sus voces para cantar, y para cantar incluso una nueva clase de canción, que eran las penas provocadas por deseos insatisfechos. Eso es todo un género. Cantos inflamados por la contemplación de lo inaccesible. Empezaba: inaccesible es tu hermana. Ese es un buen octosílabo para comenzar. Inaccesible es tu hermana, lo digo con sentimiento. Y podemos seguir. Sí. Y le juro que yo siento latir como una campana, y así. Bueno. Pero está bien esto, el deseo insatisfecho, la inflamación, disculpe la palabra, del poeta por contemplar lo inaccesible. Está muy bien. En realidad, pocas veces los trovadores alcanzaban dichos deseos, ya que no podían casarse con reinas, princesas o damas de la corte, aunque a veces pudieran tener encuentros efímeros, ¿no? Pero eso ocurría muy poco. ¿Pero por qué? ¿Porque no tenían el nivel social? Sí, por eso. No se acostumbraba a esas... El artista no era... El artista no era bien recibido en la cama de la princesa. En los temas de los trovadores, la figura femenina parece hermosa, idealizada y perseguida indefinidamente por un enamorado al cual al mismo tiempo inspiraba y atormentaba. Y estos lugares comunes persisten hasta la actualidad. Han desaparecido ya los trovadores, pero no las mujeres inaccesibles. Eso es verdad. Y está llena también esta época, hay que negarlo, de artistas un poco atrasados de noticias que siguen componiendo como en la Edad Media. Los trovadores franceses adoptaron algunas formas poéticas interesantes. Esta le va a gustar. A ver. El alba era una canción que se cantaba solo al amanecer. Una forma poética que tiene por distintivo la hora en que se canta, no la forma, la hora. Era la expresión del sentido
del sentimiento del amante al abandonar un lecho con las primeras luces del alba. Es decir, una canción de fastidio más bien, ¿no? Y de liberación. ¿Por qué? Puede ser un mal agente. Por ahí de agradecimiento o de miedo. Debe estar por llegar al marido. Lo digo con sentimiento. En vez de que inaccesible. Sí. Una vez que accedió, ya el fastidio dio lugar al deseo, ya que es el alba, la hermana estaba y toda la noche. Y no se tiene que ir a la mañana. El tipo se tiene que ir a la mañana a tomar un colectivo. ¿Qué agua? Desde Florencio Varela hasta Vicente López. Que anoche daban el Nunca padrino. sintió el desengaño del amanecer. Sí. Usted nunca tuvo una novia lejos, por ejemplo, a 60 kilómetros. Sí, exactamente. Entonces usted va con emoción. Va Sí. con emoción. Ahí la tiene por inaccesible solo porque vive lejos, ¿no? Sí. Entonces va y después pasa toda una noche con la mina y vuelve arrepentido probablemente, no porque la mina haya cambiado de méritos, no, simplemente por la condición humana que es mezquina, y que una vez probada la fruta apetecida, da la saciedad, toma el lugar del deseo. Entonces la canción emergente es bien distinta, es cínica. La luz de es la luz de la mañana, ¿no? Lo que no favorece a eso. Yo creo que más que la luz no es una cuestión de iluminación, sino de lo que uno ha estado haciendo durante toda la noche en forma repetida. Estaba pensando en esto que usted decía. Ya comienza a fastidiar, ¿no? Estaba pensando en esto, Alejandro, ¿no? O sea, hay algo en la saciedad, obviamente, que degrada Claro. el deseo y el espíritu y el sentimiento, ¿no? Lo cual, digamos, establece un parámetro un poco complejo, pues no quiere decir con esto que siempre hay que estar con el deseo insatisfecho para no saciarlo, pero hay que tener cuidado con los niveles de saciedad. A veces, Claro, ¿no le ha claro. parecido a usted a veces que ya de aquí para allá ya era demasiado, que había que como quien irse, dice. tal cual? La gente Que dice ya así, estaba es vicio. uno. Más de no sé cuánto es vicio, ¿no? Sí, claro, y es Entonces así. empalaga, es como comerse 7 flanes. Claro, ¿para qué? Que el séptimo ya te empieza a disgustar profundamente. Sí, exactamente. Lo que no quiere decir que no haya que comerse ninguno. Claro, uno y con No. crema. Bueno, amigos, solía decirse que la vida del trovador estaba asignada por la necesidad no consumada y la admiración. Y que el encuentro con la mujer amada era la muerte del canto. En cambio, no eran trovadores aquellos licenciosos aventureros cuyas pasiones no se limitaban al marco de la literatura, sino que iban más allá. Es decir, se diferenciaba en aquel entonces un trovador y un sinvergüenza. ¿Cuál es la distancia? Le dijo una vez Francisco I de Valois a un ministro, cuyo nombre no recuerdo. No, el ministro hablaban de estas cosas. El ministro le dijo, pero majestad, ¿cuál es la diferencia entre un enamorado y un sinvergüenza? ¿Cuál es la distancia entre un enamorado y un sinvergüenza? Francisco I, que era ciertamente un sinvergüenza, le dijo, la que hay entre su silla y la mía. Digamos, para terminar, que algunos trovadores fueron correspondidos. Le dieron bolilla, ¿no? Y se les terminó el canto. Y sí, era lo que le iba a decir. Claro, pasa eso, sí. Se comió los 7 planes. Claro, Los 7 claro. planes. Sí, podríamos decir, Alejandro, que en realidad el canto aquí es una especie de sucedáneo del arte en general, ¿no? Y esto de que el encuentro con la mujer amada termina con el canto, es que el encuentro con la mujer amada termina con el arte, porque el arte, como se ha dicho alguna vez en este programa, tiene que ver con lo que falta, Claro, no con aquello de lo que uno está saciado. es verdad. Escuche el último disco de Calamaro. ¿Es necesario? Porque, ¿qué dice? Y le pasó eso, encontró a la mujer de su vida y ahora dice, estoy contento, estoy feliz, estoy enamorado. Bueno, nosotros también. Todo tan lindo. Bueno, bien. Contaré la historia de un señor llamado Vidal, que era un trovador, hijo de un peletero. Amigo del Tortoni, Sí. ¿se acuerda? Que se había escondido bajo una piel de lobo para ir a visitar a su amada, fíjese. Y fue perseguido por los perros del castillo y después por el marido de la muchacha. Ay, qué feo, prefiero los perros. Lo despedazaron.
Los perros. Sí. Otro marido poco complaciente puso fin a la carrera del trovador Guillem de Cabestany al descubrir que su mujer era la inspiradora y también algo más del poeta, ¿no? Este señor se llamaba Ramón de Rosellón y lo hizo pasar a mejor vida. Pero a mí me da como una perplejidad alegre el que los trovadores contaran con el rechazo para solazarse artísticamente, ¿eh? Está bien eso, pero está bien hasta ahí nomás. No hace falta que abundemos en eso. Hemos hablado demasiado de eso. Bueno, hablando del amigo Roselló que se encontró al trovador por ahí merodeando y lo mató, parece que algunas horas después este mismo Roselló estaba morfando con la mujer y le preguntó a la mujer, che, dice, ¿te gusta la carne que te he servido con especies? No, dice, será con especias, dijo la mujer. No, dijo el marido, porque en realidad la carne que estás comiendo se trata nada menos que de la de tu antiguo amigo, el trovador Guillem de Cabestany. Se lo había cocinado y servido con especias a su mujer. Y la mujer se impresionó tanto que se tiró por el balcón. Se trataba de un balcón alto. Finalmente el rey, enterado de todo esto, mandó matar al cruel Ramón y todo terminó en una tragedia espantosa, porque como se ve se murió el cantor y todos los guitarristas. Así que si usted al regresar a su casa encuentra que su mujer está siendo agasajada por un trovador, lo mejor es llegar un rato después. Más tarde o más temprano las guitarreadas terminan, ¿eh? Y si no, hacerse el gil y ser considerado como aquel rey amigo de este programa, Alejandro, el de los bombones por abajo de la cama, Enrique IV. ¿A quién dedicar este breve informe? Informe sobre juglares, cantores, vendedores de elixir y trovadores que iban preparando sin saberlo el camino de la gran poesía. Estaba pensando, Alejandro, ¿no? Esta diferencia entre trovador y juglar haría pensar en su primera definición que el trovador era más que el juglar, ¿no? Con esto de componer. Quiero, digamos, manifestar al menos alguna duda al respecto de esta idea que se impone. Digo, porque ha habido juglares que han cantado cosas de trovadores menores y la han hecho muy... han hecho grande una obra de un trovador menor. Sí, totalmente. Estoy pensando en Gardel y algunas de las cosas que grabó, ¿no? Claro, es verdad. Es decir, es verdad. El arte no se mide por sí. En algún lugar a mí también me emocionan más los juglares que los trovadores. Y es cuando estamos hablando de cosas muy populares. Y ahí yo prefiero lo espontáneo. Seré más minucioso en la explicación. Si usted me traslada a la cancha y espontáneamente la tribuna empieza a gritar algo, quizá no muy rimado, no muy complejo, pero muy oportuno, eso me produce una gran emoción. En cambio, esas canciones que canta la tribuna actual, esas trabajosas composiciones de unos mamertos que son 3 estrofas. Se las escribieron, son horribles. Son horribles. Y además todas cantan lo mismo, todas las hinchadas utilizan la misma melodía, ¿no? Sí, y no, pero además no tiene gracia porque ya se la sabe. Me da mucha más gracia que todos griten de golpe, salí jugando. Sí, salí jugando. Que salame. Por ejemplo. Sí. Una vez yo estaba en la cancha de Atlanta y hacía mucho calor, pero mucho calor. Y de golpe las dos hinchadas empezaron una letanía, cantar todos juntos esto. Qué calor, la pucha que lo tiro, qué calor. No decían eso, decían extraordinario. Era extraordinario aquello. Una reacción contra el destino. Una queja. Está muy bien. No estaba preparado. ¿Qué va a preparar eso? ¿No tiene idea? Era qué calor. Terminó, ya está. Era eso. No, que una gallina para el puchero. Qué espantoso. ¿Con la olla qué? No.
El hincha grita así, sí. Usted sabe que Entonces, sí, perdóneme, Alejandro. Sí, solamente estamos en contra de las obscenidades con autor. Está muy bien. La obscenidad ha de ser anónima e improvisada. Pensaba, se me ocurrían dos ejemplos en función a lo que usted decía. Usted sabe que es muy ingeniosa la hinchada de San Lorenzo, ¿verdad? Siempre ha sido muy ahora, ¿no? Fue muy ingeniosa. Con motivo de la inauguración, creo que de su cancha, habían preparado una gran suelta de globos que iban a volar mucho, y cuando los soltaron, los globos no levantaban más de 5 centímetros. Y se pusieron a cantar una canción que decía, esos globos del diablo, no era del diablo, obvio, dice, no saben volar, se parece al globito de huracán, decía, ¿no? Agrediendo a sus rivales, pero lo inventaron en 10 segundos. Claro. Y la otra va a ser mejor que la cuente usted, que es aquella unificación de criterios de la hinchada de San Lorenzo, a boca que usa. ¿Se acuerda con un arquero que era sordomudo? Exactamente, sí. Había un muchacho que era sordomudo, el arquero de Temperley. Claro, y la hinchada le gritaba y el arquero nada. No le importaba. Y la hinchada dejó de gritar y hacía solo gestos. Claro. Gestos de amenaza. Extraordinario. Y el propio arquero de Temperley se dio cuenta y empezó a morir, a reírse él, porque se reía cuenta de Pero bueno, Alejandro, ya que de contar se trata, el canto de cantar en el sentido también de los juglares y los trovadores era contar, recuerdo y dedico esto al amigo Homero, que empieza con un canta, ¿no? Y con esta idea de que las cosas estaban allí para ser contadas, que en algunos momentos era ser cantadas. Y ya que de trovadores habló, quiero dedicárselo a un oyente de este programa, un oyente entre otros, que es trovador, ¿no? Víctor Heredia. Muy bien. Entre otros.